Bienvenidas y bienvenidos, hermanas y hermanos de clase, al podcast, su podcast, Diálogo entre Trabajadores. ¿Quién les habla? Andrés González, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Postales de Venezuela, sección Aragua, y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público, FENTRASEC, Aragua. Quien me acompaña, Adrúbal González, secretario ejecutivo nacional de pensionados y jubilados de Sintra Postal Venezuela y miembro de la de FENTRASEC Aragua, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público. En este espacio estaremos hablando de temas totalmente pertinentes y relacionados con la clase trabajadora, sus antecedentes históricos, el balance de las conquistas laborales que a través de una ardua lucha la clase trabajadora ha ido alcanzando, el rol que debe desempeñar la clase trabajadora en las economías nacionales e internacionales, las causas y consecuencias de sus luchas históricas y sus desafíos que se nos presentan como trabajadores y que debemos ir superando de manera dialéctica en la lucha histórica de clase, a través de un proceso de formación permanente, entre otros temas que estaremos abordando pertinentes a los intereses superiores de la clase trabajadora. Hoy es un día especial, 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, una fecha cargada de una histórica lucha y signada por la lucha de clases. Aprovechamos para invitarlos a que interactúen con nosotros y den like y se suscriban, y así podamos estar en contacto para los siguientes episodios que estaremos compartiendo con ustedes. Adrúbal, ¿podrías indicarnos cómo fue que los trabajadores y las trabajadoras se convirtieron en clase trabajadora como tal? Bien, buenas tardes. Andrés, la clase trabajadora como tal se organizó gracias a una revolución burguesa, la revolución industrial. Una de tantas revoluciones que ha hecho la burguesía. Nosotros no podemos decir que la burguesía no es revolucionaria, sí lo es. Y hoy por hoy estamos observando eso en la actualidad. Ahora bien, los trabajadores en el feudalismo trabajaban con los artesanos. Y bueno, en la medida que fue pasando el tiempo y llegó a establecerse la burguesía, se comenzó la lucha de esta clase social, que eran los conocidos como villanos, no porque eran malos, sino que eran los que vivían en las villas, es decir, en las tierras de los señores feudales, que la monarquía le otorgaba a estos llamados entonces, en la Edad Media, caballeros, y les entregaban tierras a cambio de su lealtad, y estos eran los señores que tenían los ejércitos. En esas tierras, por supuesto, comenzó una producción agrícola, pero también había necesidad de herramientas, de artículos para el uso de los trabajos y todo eso, y ahí empezaron a llegar artesanos y se consolidaron esas villas. Y ahí fue el inicio de la burguesía. Recordemos que no podemos separar a la clase trabajadora de la burguesía, porque la burguesía generó un sistema que es el actual capitalismo de hoy, y acuérdate que cada sistema pare en sus entrañas a la clase, que tarde que temprano, como pasó con el feudalismo, que parió a la burguesía dentro de su sistema, y luego la burguesía derrocó al feudalismo y se instauró el capitalismo, que es el sistema económico como estructura que la clase dominante, la burguesía, es la que lo rige hasta nuestros días. ¿Okay? Hasta este momento, 1 de mayo de 2025. Entonces, allí, cuando se genera la revolución industrial, la clase trabajadora se organiza ya en centros grandes de trabajo, ¿verdad? Las y los trabajadores, y se comienzan a reunir. Y comienzan esos llamados a mediados del siglo XIX, esos llamados
a que los trabajadores y las trabajadoras tenían que hacer fuerza para, dentro de sus históricas luchas, buscar conquistas laborales, ¿verdad? Entonces, estas conquistas laborales hay que hacer un gran balance porque hoy se conmemora una de ellas. Más que celebración, que sí es una celebración, nosotros debemos comprender que es una conmemoración. ¿Ok? Y dentro del balance de esas conquistas laborales, nosotros no podemos olvidar tal vez uno de los más grandes pensadores y filósofos de la historia de la humanidad, que fue nombrado por la BBC a finales del principio de este siglo como el hombre más brillante del milenio que acaba de concluir. Y para nosotros sigue siendo, en este 2021, el hombre más brillante, la mente más brillante, aún por encima de Newton, de Einstein y otros muchos grandes pensadores históricos del milenio pasado y de toda la historia, y no es otro que Carlos Marx. ¿Por qué Carlos Marx es tan importante para la clase trabajadora? Bueno, es sumamente importante porque, como se lo decía en días pasados a algunos compañeros dirigentes sindicales, que nosotros, las y los trabajadores, no tenemos otro camino que seguir los principios de Carlos Marx, por supuesto, sin olvidar a Friedrich Engels, ¿okay? Que fue un colaborador de Marx, un colaborador denodado, incondicional, que aun siendo burgués de nacimiento, apoyó a la clase trabajadora y sus luchas. A tal punto que en noviembre de 1847 hubo un congreso de la clase trabajadora en Londres. Uno para la época pensaría que, oye, eso es imposible, pero sí se dio. Sí se dio, y en ese congreso, de alguna manera, podría recogerse como fue una primera internacional de la clase trabajadora. Ahí le dieron la misión a Maria Engel, en conjunto, de generar un documento fundacional que sirviera como estatuto para que de ahí en adelante la clase trabajadora se organizara mucho mejor y tuviera dentro del balance de los logros y la conquista un mejor performance esa clase trabajadora para ir llevando a sus integrantes conquistas laborales. Es como un programa, ¿no? Sí, un manifiesto. Un manifiesto. Mundialmente conocido como el Manifiesto Comunista. Y era tan urgente que para principios de 1848, la clase trabajadora que dirigió ese primer gran congreso internacional le exigió a Maria Engel que no habían, porque ellos estaban trabajando un papel de trabajo acabado, un papel de trabajo excelso, pero ellos exigieron que la lucha de la clase trabajadora exigía que se apresuraran y incluso los emplazaron y ellos tuvieron que, bueno, entregar para abril de 1848 el gran y famoso Manifiesto Comunista, que muchos integrantes de la clase trabajadora desconocen, lo han oído nombrar y lo desconocen. Es muy popular, el Manifiesto Comunista, y tiene muchos detractores como también tiene muchos afines. Perfectamente, ¿por qué la clase trabajadora en este momento, como conjunto a nivel mundial, y tengo que decirlo nacionalmente, lamentablemente lo tengo que decir como una crítica para nosotros mismos, no lo ha estudiado? Porque hay una matriz de opinión, incluso el presidente de Argentina, el actual presidente de Argentina, y está liderizando a nivel mundial la tesis de que Marx era un vago. Sí. Un vago. Sí, un vago que escribió 19 libros más otros escritos. Imagínate. ¿Ok? Donde
está orientando a la mayoría de la población mundial, que es la clase trabajadora. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Y lo tenemos que tener bien claro en nuestro proceso, porque nuestro proceso es integrador de los movimientos sociales. Y el único movimiento social que existe en este país, que se reúne mínimo 8 horas al día, 5 días a la semana, para producir la riqueza, que es la clase trabajadora. Y dentro de ese movimiento, la clase trabajadora, hay afrodescendientes, hay juventud, hay adultos mayores, hay las mujeres, hay... No los nombro todos porque de verdad que son muchos movimientos, pues. Entonces, bueno, pasaría aquí yo horas nombrando. Entonces, pero no dejo a ninguno por fuera, porque nosotros, como nos lo enseñó el comandante Eterno Chávez, nosotros debemos ser incluyentes, integradores. Claro, y la clase trabajadora somos la gran mayoría, a nivel nacional y mundial. Estamos hablando que eso sobrepasa un 96%, 97% de los seres humanos de la Tierra. O sea, y acuérdense que por definición de clase trabajadora, clase obrera, que son sinónimos, que se pueden utilizar como sinónimos, proletariado es la descendencia. ¿Ok? No solamente queda en lo que estamos hoy, lo que tuvieron en el pasado, sino lo que vienen adelante. Porque más adelante explicaremos en algunos de los otros programas cuál es el objetivo del capitalismo por sécula seculorum, a través del tiempo, o sea, generación tras generación. No olvidemos que este sistema actual, en estos momentos, tiene alrededor de entre 300 y 400 años. Y no es fácil. Y eso lo demuestra las teorías económicas. No es fácil superar, ¿no?, un sistema como ese. A la burguesía le costó superar el feudalismo. ¿Okay? A la burguesía, a través del sistema capitalista, le costó mucho superar al sistema feudal. Y así como el sistema feudal le costó mucho en su momento superar el esclavismo. Entonces, eso es parte de incluso la tesis de Marx y Engels, de el materialismo histórico. Y bueno, es pertinente que en este trasegar de la historia, mencionar que fue tan rotundo el éxito de eso que se dio entre 1847 y mediados de 1800, y el manifiesto comunista en 1848, lo que generó en la praxis. No olvidemos que la teoría marxista obliga a la transformación de la realidad. ¿Ok? Entonces, en cuestión de balance, hubo una conquista muy temporal, duró 2 meses y 10 días. Porque en ese siglo XIX, en París, conocida como la Ciudad Luz, se generó algo que se conoce como el asalto al cielo, que es la Comuna de París. 18 de marzo de 1871. Fue breve, duró 2 meses y 10 días, porque duró hasta el 28 de mayo de ese mismo año. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué duró tan poco? Esto se formó en función de todo ese conocimiento que venía y acervo que venía trayendo la clase trabajadora, y por supuesto el estudio del manifiesto comunista. Las clases trabajadoras se organizaron a mayor profundidad y se generó este primer intento, ¿sí?, lo que conocemos hoy como el socialismo. Y sin lugar a dudas, la reacción de la burguesía nacional en París e internacional, nacional en Francia, disculpe, e internacional en Europa, la atacó este intento de una manera brutal. Porque esto se dio en el contexto de una guerra franco-prusiana. Y ya los soldados, trabajadores, estaban hastiados, los
los que estaban en París estaban hastiados de todo eso, querían terminar con la guerra, querían escapar de esa situación y querían ellos un gobierno autogestionario y eso comenzó en París. Y se dio, lamentablemente, el resto de los trabajadores que conformaban el Ejército Nacional francés no Acompañaron. no acompañaron, más que no comulgaban con eso, claro que comulgaban. Lo que pasa es que les faltaba esa formación y esa organización, ese grado de organización para lograr esos objetivos, ¿no? A nivel nacional. Pero bueno, fue brutal. Por eso es que cuando uno escucha esos comentarios de que el socialismo no funciona, son comentarios muy intencionados. Y si no son de burgueses directamente, son de tarifados de la burguesía. Eso es así. Por la experiencia que nosotros tenemos, ¿cómo va a funcionar un sistema que tú dices que no sirve si tú precisamente no lo dejas funcionar? Estás haciendo todo lo posible para Que no funcione. Y eso lo vamos a ver más tarde en este programa, por la explicación de que en su momento Venezuela fue decretada por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, como una amenaza inusual y extraordinaria. Y como burgueses que eran, como brazos del imperialismo, clase superior del capitalismo, lo sabían, sí, sí. Por supuesto que somos una amenaza inusual extraordinaria, pero es en el sentido ideológico. Ahora bien, esto más adelante decantó precisamente en el seno del imperio naciente otro logro, otra conquista de la clase trabajadora, que es la que estamos celebrando y conmemorando hoy, que fue los sucesos del 1 de mayo allá en Chicago de 1886, donde lamentablemente luego de ese día, en los días subsiguientes, incluso llegando al 9 de mayo, es que se generan el gran conflicto donde mueren unos agentes de policía por un artefacto explosivo y bueno, ahí inculpan a 8 camaradas que hoy estamos reivindicando en su memorial, ¿ok? Que fueron sentenciados a muerte, de los cuales hay que comprender que ejecutaron a 4 porque uno de ellos se suicidó y otros 3 tuvieron un indulto. Claro, en el año subsiguiente, los años subsiguientes, todos ellos tuvieron un indulto póstumo. Esto no se cuenta. El mismo gobierno norteamericano y un gobernador de, si mal no recuerdo, de la ciudad de Chicago, a todos los indultó. A los que no estaban, porque habían muerto póstumamente, y a los que estaban, los indultaron y los liberaron. O sea, pero los indultaron después de haber muerto. No, es un indulto póstumo. Por eso se llama póstumo. A estos sí, a los 4 que ejecutaron y al que se suicidó, y a los otros 3 que estaban presos, que estaban en prisión, los indultaron y los liberaron. Reconocieron que su lucha era válida por las condiciones inhumanas en las cuales se trabajaban. 16, 18 horas de trabajo ininterrumpido. No habían condiciones para la alimentación. Unos salarios de hambre, sin bonificaciones. Salarios de hambre. Lo que te daban es lo que te daban y ya está. Sin seguridad social. O sea, eran unas condiciones, las condiciones más depauperadas que podríamos nosotros imaginar en esos centros de trabajo. Y estos compañeros y estas compañeras de Estados Unidos en ese momento lograron con esa lucha. Y bueno, hay que recalcar que uno de ellos no estuvo, sin embargo, por solidaridad, pertenecía al grupo, pero no estuvo en el momento. Fue uno de los ejecutados. Entonces, imagínate, son cosas que compromiso, ¿no? de lucha, o sea, porque por eso, porque esa formación del manifiesto, hay que reconocerlo, en Europa, por eso es que en la introducción del manifiesto hay un fantasma recorriendo. Europa. Ajá, claro.
Entonces, ¿cuál era el mensaje final? Trabajadores del mundo unidos. Entonces, es una amenaza para el sistema actual, esa consigna de Marx y Engels es una amenaza para el sistema. Entonces, en función de eso, la situación histórica ha generado, por supuesto, ha venido de causas y ha generado consecuencias. ¿Ok? Más adelante se conquista otra realidad que con la revolución bolchevique. Claro, esto tuvo al interno mucha fricción. No fue fácil. Desde ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se conformaron en los centros de trabajo de Rusia los famosos soviets, consejos. Y a través de esa lucha, que la intentaron primero en 1905, dirigida personalmente por el camarada León Trotsky, ese intento falló, pero ya estaba la impronta y estaba la semilla sembrada. Y vale recalcar que hubo también miles de muertos. Claro, miles. Se contaban por miles porque había que sofocar esa rebelión. Los trabajadores no tenían derecho. Fue desde los centros de trabajo. Y en 1905, y eso generó que Trotsky fuera preso en Siberia. En Siberia, recordemos que ellos se cambiaban los nombres para no se contaban ni con la tecnología, ni ni plataforma la de redes voz, ni sociales. los videos. Claro. Entonces, tú te cambiabas el nombre y bueno, tú llegabas y para que llegara una foto tuya a un sitio. Entonces, él cuando escapa de Siberia, que escapó de Siberia, una de las hazañas, bueno, él tomó el apellido, el nombre, el apodo de su carcelero. Increíble. ¿Ok? Él era más bien de apellido Bronstein. Entonces, pero esto generó que en 1917, febrero o marzo, dependiendo del calendario que se toma, el juliano o el gregoriano, se generó desde la clase trabajadora de esos soviets, convencieron a los soldados otra vez en el marco de una guerra, la Primera Guerra Mundial, que estaba socavando a la población rusa en la miseria, en la pobreza, en la ignominia, en la desidia. Era una cuestión, bueno, bárbara. Entonces, los y las trabajadoras convencieron a los soldados antiguamente Petrogrado, hoy Moscú, y ellos, los soldados, se unieron a la lucha y tumbaron al zar. Que por cierto, en estos días vi un video donde decían que el zar era demócrata. Pero bueno, son las locuras de la burguesía para tratar de desviar la atención porque siempre tienen que buscar la manera de atacar al movimiento de la clase. Okay. Entonces, eso ya en función de otra conquista más y de unas causas y circunstancias que nos van llevando a través de la historia a esta situación. Lamentablemente, después de ese logro, Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. Lenin llega, Trotsky llega, que estaban en el exilio, y conforman ya para finales ya de ese mismo año la revolución bolchevique, porque al interno estaban los mencheviques y los bolcheviques y había discusiones en virtud de quién tenía que montarse en el poder. Unas diferencias que se resolvieron al final, pero que es importante porque esto es una dialéctica, esto no es una cuestión de que todos vamos a pensar lo mismo y todos vamos a creer lo mismo, no. Es complicado porque y es la clase trabajadora en la efervescencia. Es bueno saberlo porque es parte de la formación que tenemos que impartir. Y un inciso, es importante destacarnos cómo la clase trabajadora organizada en soviet, en comités de huelga, logra, sin la presencia física en ese espacio, en ese territorio de sus
figuras más importantes como Lenin, Trotsky, llega al poder político y derrota al zar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es como se está viendo a nivel mundial. La gente puede decir, no, que en Venezuela, es que esto pasa a nivel mundial. Las desigualdades. ¿Ok? Y estas desigualdades brutales, que nadie piense que eso lo ha generado el socialismo, porque primero que tengo que aclarar que en este país nunca hemos vivido en socialismo. Hay un gobierno, hay un proyecto gubernamental orientado al socialismo, pero eso es un proceso. Y la clase trabajadora debe entender que es un proceso que lleva tiempo. Porque como pasó en aquel entonces, la diferencia entre mencheviques y bolcheviques, los mencheviques pretendían darle el poder a la burguesía para cumplir a rajatabla y dogmáticamente lo que establecía Marx y el manifiesto del Capital y toda la obra de Marie Engels. Ellos iban a rajatabla ahí. Y Lenin cuando llega regresa haciendo, recalcando lo que tú estás diciendo, él ya entonces clava la bandera y dice, ¿por qué no hemos tomado el poder? En plena celebración en la estación, porque ese vino lo trajeron en un vagón precintado desde Suiza, donde estaba eh, exiliado. Y él lo primero que preguntó, oye, les agradezco, muy bonito todo, pero ¿por qué no hemos tomado el poder? Y ahí empezó entre los mencheviques y los bolcheviques esa. El mayor colaborador en ese tiempo de Lenin fue Trotsky. De hecho, tanto así que lo comisiona primero a firmar el tratado con Alemania para salir de la guerra que tenía depauperada. Fue algo táctico y debía hacerse. Y Trotsky cumplió con la misión, porque era, mire, como quiera que sea, vete para allá, negocia lo que tengas que negociar, pero nosotros, Rusia, tenemos que salir de esta guerra, porque está matando de hambre al pueblo. O sea, pensando en el interés superior de la clase trabajadora. ¿Ok? Entonces, también lo comisionó a conformar el Ejército Rojo. ¿Por qué? Porque se avecinaba una guerra civil, que se dio inmediatamente después de que los bolcheviques coman el poder y, por supuesto, la reacción de Europa y del propio Estados Unidos fue brutal. Porque había que matar ese movimiento, porque ese movimiento iba a desnudar, para ese entonces, alrededor de 200 y pico de años de capitalismo. Por eso es que hay que estudiar y entender que es un proceso, porque allí es donde la trabajadora y el trabajador se va a dar cuenta, primero, de a qué clase pertenece, qué intereses tiene esa clase, me explico, y que nadie le va a venir a decir cuatro cosas y confundirla, como ha venido pasando dentro de este proceso que estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Porque una de las armas más poderosas que ha utilizado la burguesía dentro del sistema capitalista han sido medios de comunicación de cualquier índole. Hollywood es tal vez la tercera empresa más importante del imperio. ¿Por qué? Porque a través de Hollywood, más del 80% de su contenido, lo que hay que sacar las excepciones. Oliver Stone, algunos otros compañeros actores que han mantenido y que nos han visitado, pues, en el pasado reciente. Pero esa es la realidad. Ahora, es una maquinaria de guerra psicológica, donde incluso te insertan los valores del imperio, no los valores nacionales de cada país. Y eso atenta contra la soberanía de todo país. ¿Ok? Es robarle la conciencia. Es robarle la conciencia al pueblo, su sentido de pertenencia y pertinencia. Ha sido brutal el ataque porque es una guerra totalmente no convencional. ¿Okay? Aparte de que usaban métodos convencionales a lo histórico, comenzaron a usar la propaganda. Ese es un punto que tenemos que tratar también porque el imperio norteamericano le endosó a Goebbels, el ministro de comunicación de Hitler, el, el, el título de padre de la propaganda, cuando no fue él. Fue Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud, pero ese tema
Goebbels viajó a Estados Unidos para aprender eso. Lo que pasa es que el imperio ha sido muy hábil para socavar el inconsciente de cada uno de los miembros de la clase trabajadora a nivel mundial. Entonces, avanzando en esto, vemos que también luego de esa Segunda Guerra Mundial hubo movimientos revolucionarios en Latinoamérica, un ejemplo es Cuba. Y por eso está pagando más de 60 años de bloqueo y sanciones y todo. Pues. Porque tiene que fracasar. Es a juro que fracase. Pero no lo dejas solo, sino que atacas todo para que fracase. ¿Verdad? Eso es como decir que, oye, tú ves a un niño y dices, oye, qué bonito, para que camine y tal, y broma, pero por otro lado le cortas las piernas. Dice, coño, no camina porque es flojo. Así mismo es, hermano. Entonces, a ese nivel ha llegado la propaganda e incluso la publicidad. Que tú como comunicador social sabes que hay una diferencia entre publicidad y propaganda. Nosotros, desde el estudio revolucionario, entendemos que es mentira, que una obedece a la otra, pero directamente. Pero bueno, ese tema de otro programa, ¿no? O sea, entonces, avanzando en el tiempo, bueno, ocurre lo que ocurre en todo el proceso de la Guerra Fría. Y bueno, llegado el momento, la traición desde adentro de la Unión Soviética, los traidores de Gorbachev y Yeltsin, adulados por Margaret Thatcher y el mismo Reagan en su momento, y después los que vinieron de más, implosionaron la Unión Soviética, una economía que era la mejor economía del mundo. Vean los números de ese tiempo. Eso no lo digo yo. O sea, eso no lo dice Álvaro González. Creo que claro, por eso es que tenemos que aceptar. Era la mejor economía del mundo. Claro, ¿para quién? Al pueblo de la Unión Soviética. Entonces, son cosas que hay que estudiar muy bien, porque, claro, ¿a quiénes tocaban los gringos en los países de la Unión Soviética? A los que estaban descontentos, a los que habían perdido el poder. Entonces, esto me recuerda mucho que pasó con Malinche, con Pizarro, Malinche y no. O sea, y me recuerda mucho lo que le hicieron a Huaycapuro. Huaycapuro cae esa resistencia por traición. Y así pasó también allá en México. Entonces, el imperio es muy hábil, el imperio penetra, se infiltra, socava. Y dentro de nuestro proceso, nosotros, por algunas posturas que han tomado quienes han estado en cuadros, en cargos de dirección, uno dice, sí, es verdad. Y bueno, vamos a un botón. Poderosos ministros, que han sido ministros en nuestro proceso, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Cuánta plata se llevaron? O sea la realidad prevalece sobre todas formas de apariencia. Y la clase trabajadora debe estar clara. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Por qué? Porque nosotros introducimos el tema de causa y consecuencia. Nosotros ahorita estamos viendo una consecuencia de una causa. De una causa. Pero volviendo al tema histórico y avanzando ya después de los años 90, cuando por traición cae la Unión Soviética, porque no lo pudieron tumbar ese proceso de frente. ¿No? Tuvieron que penetrar por dentro. Claro. Entonces, la tesis era, llegó el fin de la historia. Proyecto neoliberal. Insurgió Chávez. Primero, los acontecimientos de febrero del 89 genera 1992, 4 de febrero, 27 de noviembre, y luego ese paso en ese interín de 6 años a una agenda electoral yo digo del pueblo porque estábamos ya hastiados de lo que habíamos vivido en la Cuarta República, ya ese proceso se había agotado, la tradición socialdemócrata a flor de piel, después que en los 60 tomó el poder Rómulo Betancourt, hasta
el último gobierno de Caldera, que va. Entonces Chávez aparece en la palestra pública electoral, política electoral, y nosotros tenemos ese triunfo. Ahora, nosotros éramos una alternativa y continuamos siendo una alternativa. No podemos olvidarnos de que el mejor momento de la clase trabajadora en Venezuela ha sido con el comandante Chávez y el primer gobierno de Nicolás Maduro. Eso no podemos olvidarlo. Aquí los trabajadores y las trabajadoras podían viajar hasta 2 veces al año fuera del país. Le suministraba el Banco Central a través del Banco de Venezuela los dólares a los trabajadores y las trabajadoras. Teníamos un salario cercano a $400 mensuales, el mejor de Latinoamérica. Es decir, íbamos increciendo. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que Otra vez. nuevamente. El proceso. No es que al comandante Chávez no lo atacaron, sí lo atacaron, pero las condiciones objetivas con las que él contaba eran mucho más favorables a las condiciones objetivas con Nicolás. Haciendo un cuadro comparativo, yo que viví en pleno uso de mis facultades, tanto físicas como mentales, yo viví esos dos procesos. Yo nací en el año 62 y viví 38 años en la cuarta. Y yo les digo, la clase trabajadora, se los digo, y en la historia que me tocó investigar hacia atrás, la clase trabajadora no tuvo un mejor momento que ese que les acabo de dar. Y eso tenemos que nosotros procesarlo, porque muchos jóvenes hoy día no vivieron eso, porque eran niños. Ellos están entrando al mundo laboral hace 3, 4 años y claro, ¿qué han visto? Han visto el ataque brutal, cruel, ártero del imperio norteamericano directamente contra nuestra patria, nuestra clase, el pueblo, o sea, contra nuestro proceso revolucionario. ¿Y qué es lo que dicen? No, es que la economía la reventó Chávez y Maduro. No, es falso. Es falso, es su propaganda, es su publicidad, es su cochinada. No, es falso de toda falsedad. Aquí se lo dice uno y muchos de nosotros lo vivimos. Muchos de nosotros lo vivimos. Entonces, claro, llega el año 2015 y entonces ahí comienza a arreciar, claro, con el decreto de Obama en marzo de 2015, si mal no recuerdo, 9 de marzo, si mal no recuerdo, el decreto de amenaza inusual y extraordinaria. Ahora, observando y sabiendo cómo es el enemigo, nuestro enemigo es la burguesía, es el capitalismo, más allá de que tácticamente tengamos que tener alianza, eso también va a ser, ¿verdad?, temas de otros programas, porque nosotros tenemos que tener una formación permanente para que poder identificar todo ello. ¿Ok? Porque el hecho de que se siente el presidente con la burguesía a acordar cosas, bueno, eso le tocó a Lenin en su momento, o sea, la NEP. Y fue duro para el pueblo soviético que estaba iniciando, pero que había que hacerlo, porque no le van a tender una alfombra roja a nadie para lograr los objetivos de clase. Eso es mentira. ¿Ok? Eso es mentira. Nosotros tenemos un presidente obrero en el poder. Camarada, un saludo al camarada Nicolás Maduro. Nuestro presidente constitucional obrero. Y él ha tenido que llegar a acuerdos para ir avanzando. ¿Por qué? Porque Chávez no llegaba a tantos acuerdos, porque el ataque no había sido profundizado. Chávez tuvo unas condiciones materiales objetivas que le permitió generar recursos, alianzas, y estos tiempos cambiaron. ¿Ok? Cambiaron porque Estados Unidos, antes de ese decreto, tumbó los precios del petróleo a través del fracking. O sea, un poco antes comenzó con eso. O sea, fueron tácticas para ver cómo yo quiebro eso que me desnuda a mí ante el mundo como lo peor, lo más inhumano.
y que yo a través de mi propaganda y publicidad vendo como lo mejor del mundo. Entonces, tenemos que tener claridad. Cuando llega ese momento de 2015 y nos catalogan como una amenaza inusual y extraordinaria, el imperio trabaja por periodos y para periodos, no trabaja de esta mañana. Claro, Obama lo deja y ¿quién ejecuta? Donald Trump. Donald Trump en su primer gobierno. Por eso es que a nosotros no nos extraña la actitud que ha tomado para con Venezuela en este momento. A nosotros no nos causa ninguna extrañeza. Más allá de que de las relaciones diplomáticas y todo lo demás, no nos causa ninguna extrañeza. Entonces, es importante saber que allí lo que hay es un enemigo. Un enemigo. Ah, bueno, que tenemos que aceptarlo. ¿Qué necesita? Bueno, yo necesito. Porque ese es el mundo, esa es la vida Así cotidiana. funciona, es la Así realidad funciona, concreta. así funciona el sistema capitalista. ¿Me entiendes? Así funciona el sistema capitalista. Entonces nosotros no nos podemos sorprender de que esa sea la manera en que se tenga que mover los hilos para ir avanzando. Ahora bien, el papel que le toca a la clase trabajadora en este momento, el rol, es de organizarse, reagrupar fuerzas, fortalecerse a través de la formación. Es lo único que nos va a permitir a nosotros identificar, como decía Ali Primera en en la canción Zapatos de mi conciencia, ir identificando, ¿verdad? Identificando a aquel que va devorando dioses y edificando demonios. O sea, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Es lo que el hecho de que la clase trabajadora se fortalezca pasa, sine qua non, por una formación permanente. Entonces, claro, como nosotros superamos el desafío que tenemos en este momento. Tenemos un desafío con una economía que tiene 16 trimestres creciendo, pero en lo productivo, tenemos que avanzar mucho más. Más allá de que hemos tenido logros, y es la clase trabajadora, y en este caso la del campo y la agroindustrial, que hoy por hoy, lo que no teníamos antes de 2015, que no lo teníamos, y que muy poco no le da importancia, el logro de que del 95 al 97% de lo que consumimos en materia alimentaria lo estamos produciendo en el país. Es decir, se está concretando la soberanía alimentaria. Y debe ser por fase. Debe ser por fase, ¿por qué? Porque nosotros no podemos olvidarnos de que históricamente los países de la periferia, dentro de la cual nos estamos, ellos nos ubican a nosotros. Y cuando digo ellos, el eurocentrismo, el imperio norteamericano, Canadá y Europa. Nos ubican en la periferia, que nosotros, dentro del programa de economía que tiene la burguesía, dentro del capitalismo, es ubicarnos como productores de materia prima y de insumos. ¿Para qué? Para esos países desarrollados, llámese G8, G20, para que nosotros le demos los insumos y la materia prima para que producir la tecnología. Ahora, los insumos y la materia prima tienen un precio, un valor económico, pero de allá para acá la tecnología es intercala. Bueno, si tú me vas a aplicar eso, yo no te vendo nada. Ahora, por eso es que existen los países no alineados, existen los BRICS que van avanzando. Y hacia allá debe ir apostando la clase trabajadora en función de su organización. Porque no podemos seguir cayendo en el chantaje. Porque esto que vemos a nivel mundial, la guerra arancelaria y todo esto de sanciones, esto es un chantaje. Te torzo el brazo porque tú hagas lo que a mí me da la gana. Son unos gángsters. Los gobiernos estadounidenses que han pasado a través de su historia con tales excepciones, su sistema es gangsteril. Si para muestra un botón lo que pasó en Chile, coño, Allende, un peligro, voy a hacer chillar la economía, y no solamente eso. No, consiguió un traidor como Pinochet para que bombardearan y mataran a Allende en el y después vino la masacre a la clase trabajadora, como siempre, que es la que sufre. Claro. Porque es una lucha de clase.
Claro, ellos le ponen un manto para que la gente, y los trabajadores no lo vean. Entonces, muy difícil que los trabajadores, si no tienen un proceso de formación, lleguen a desvelar, a apartar ese velo y ver la cruda realidad. ¿Ok? Esa es la realidad que tenemos que observar. Ahora, queda mucha tristeza y veo muchos filósofos en las redes lamentándose de que no hayan la manera de hacerle entender a la clase trabajadora, a los pueblos, de que, oye, que dejen de admirar a los ricos famosos, al Jexec, a los burgueses, y que dejen de apoyarlo. No, es que esto pasa por un proceso de formación. Y el hecho de que tú te pongas delante de una cámara como influencer, a nivel de filosofía, tú vas a convencer a la gente. Es falso. Es falso de toda falsedad. Porque no hay igualdad de condiciones de la Claro, disputa. claro. Es una plataforma Claro. que ya mencionaste que bombardea constantemente lo opuesto. Miren. A Eduardo Galeano no le gustaba que le dijeran pensador, filósofo. Él se consideraba uno más. Y creo que esa es la humildad que deben tener todos los filósofos. ¿Por qué? Porque si los filósofos que estudian el marxismo, el leninismo, las experiencias que se han dado a nivel mundial, experiencias socialistas, si no lo viven, no lo entienden, no tienen la capacidad de saber transmitirlo, ni la paciencia. Este es un espacio que nace, y por eso es un nombre, es un diálogo entre trabajadores. Que los trabajadores y las trabajadoras tenemos sabiduría, o sea, tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, ¿no? Sí, eso es innegable. Ahora, pero es desde allí que tienes que construir. Y el manifiesto comunista lo establece. ¿Cómo lo establece? Mira, los partidos comunistas no pueden liderizar las luchas de la clase trabajadora, sino que deben acompañarla, apoyarla, comprenderla, estudiarla, porque no puedes lograr una transformación de conciencia de la clase si no convives con la clase, si no tienes la experiencia que tiene la clase, si no eres parte de la clase. Y si no permite que ella desarrolle también. Claro, claro. Pone una camisa de fuerza para que ella no se pueda mover. Claro, que es el dogmatismo. Entonces, por eso es que es muy delicado esta situación en cuanto a lo que son los partidos políticos con la clase trabajadora. La clase trabajadora tiene algo que el resto no hace. O sea, y no es que nosotros nos damos la bomba de eso. No, es una realidad. Y repito, toda realidad prevalece sobre forma de apariencia. Somos los únicos que producimos la riqueza de un país y del mundo. Entonces, ¿tenemos o no tenemos condiciones materiales con qué ir a la batalla? Claro que la tenemos. Claro que la tenemos. Claro que la tenemos. Entonces, pero primero tiene que haber un proceso de formación. ¿Por qué? Porque tú te puedes confundir. Como muchos andan confundidos. No, que el gobierno de aquí, socialista de Maduro. No, mano. O sea, discúlpame. Aquí no vivimos a socialismo. Y el mismo Maduro la reconoció. Claro que lo reconoce. ¿Y tú crees que a él no le cuesta? No le duele la situación que está pasando en la clase. No, por supuesto. Claro, porque él viene de ahí. Él viene de ahí. Solo que lo han estado obligando y tal vez lo han estado asesorando también, porque yo creo que ya es momento de iniciar el salto hacia adelante en cuanto a la economía. ¿Por qué? Porque si seguimos aplicando la economía que está aplicando el capitalismo, eso no le tributa a la clase trabajadora. Y ya bien reproduciendo, fortaleciendo las estructuras del capital. Claro, pero esto es un espacio para el debate. Nosotros no tenemos el conocimiento absoluto ni la verdad absoluta. Por eso es que invitamos a todos aquellos, ¿verdad?, que quieran participar, ¿verdad?, economistas, filósofos, sociólogos, dirigentes sindicales, trabajadoras, ama de casa, que también es trabajadora. Al poder popular
¿Qué? La Que clase ta- trabajadora Oye, organizada en la el poder, parquera. ¿qué es el poder popular? ¿Qué es el poder popular? Vivir en comunismo, comuna, consejos comunales. Ahora, ¿quiénes viven ahí? Ahí vive Lomo, ahí vive Donald Trump, ahí viven los Rothschild, ahí viven los Goldman Sachs y los Morgan, los Pigimon. No, ahí vivimos nosotros, la clase trabajadora. Ahí vive Más Antigua, el nadie, señor Yuraima, el claro, Franklin. claro. Somos los que vivimos ahí. Todos vivimos ahí, la clase trabajadora. Entonces, somos uno solo. Ah, que claro, por nuestra preferencia, queremos de repente apoyar el movimiento de mujeres. Bien válido. Es más, deberíamos apoyarlo todos, no solamente las mujeres. Todos deberíamos Claro, incorporarnos a esa lucha. claro que es así. Igual, bueno, los jóvenes, igual porque todos fuimos jóvenes. Por lo menos los que están en mi edad fuimos Yo todavía soy jóvenes. joven. Claro, todavía, bueno, tiene mucho que dar. Uno, bueno, ya está, tú sabes, tiene un camino recorrido. Pero lo importante es que nos identifiquemos dónde es. ¿Por qué? Porque el resto, separado, no pueden lograr nada porque no tienen condiciones materiales objetivas para arrodillar a la burguesía. En cambio, la clase trabajadora, de la cual todo esto que hemos hablado forman parte integral, sí tiene la clase, porque es la que produce la riqueza. Más allá de las pretensiones que a través de inteligencia artificial y robótica quieran suplantar, porque eso es lo que están buscando. ¿Y qué va a pasar con la clase trabajadora si la burguesía logra el objetivo? De reemplazarnos a nosotros a través de la robótica y la inteligencia artificial. Sí, yo escuchaba a alguien por ahí hace poco que decía, el problema no es la tecnología, la IA y la robótica. El problema es bajo qué lógica se produce eso y se utiliza. Pero ese es el objetivo de la burguesía. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no, bienvenido sea todo lo que nos pueda ayudar a nosotros a progresar y avanzar. ¿Ok? Y sobre todo a cuidar nuestro ambiente. Sobre todo eso, porque es la única nave espacial que tenemos, como decía Walter Martínez y otros más, pero nosotros no podemos volvernos locos. Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos, formando, porque estamos hablando de la vida nuestra en este planeta, coexistiendo ya el medio ambiente, no, ya el ambiente, todo el ambiente a nivel terráqueo, porque lo que ocurre por allá afecta por acá. Es así, es así. O es que nos llegan todos los años granos de arena a través del viento a estas tierras del desierto del Sahara y del desierto de Arizona. No nos caigamos en buste. Esto es un ecosistema, es un ambiente integral. Y si parte de ese ambiente se deteriora, se ve afectado todo el ambiente. Entonces, asimismo en la clase trabajadora, sin desconocer a los movimientos sociales, bienvenidos sean, bien válidos porque son preferencias que se tienen, de trabajar desde esta trinchera, desde esta otra, y eso es válido. Pero, la clase trabajadora es una de las tres clases que existen en el mundo. Más allá de la división del trabajo y después de la división de categorías y clases, porque el que divide, si divide, vencerá. ¿Qué hace la burguesía? Ella se nuclea, ella existe sola. Por eso hay que tener cuidado con ese término de burguesía revolucionaria. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Me disculpan, pero es así. Es así. Es así. Porque esto es una lucha de clase. Y eso lo dijo Chávez y lo dice Maduro. El que venga con esa tesis hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque la burguesía es una sola. Es una sola. No hay dos burguesías. Y ellos se nuclean, se asocian y negocian ¿para qué? Para perjudicarnos a nosotros, a la clase trabajadora y para someter a la clase campesina. ¿Ok? Que es la que le alimenta, la que le da los alimentos. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando porque este rol que nos toca jugar, del que hemos estado hablando, debe superar desafíos. Y son desafíos, son titánicos, no son sencillos. Ahora, en la unión está la fuerza.
tenemos desafíos inmediatos y tenemos desafíos mediatos. Es decir, hay que abordar lo importante y urgente, ¿verdad? Y lo que podamos priorizar lo importante y lo urgente, e ir trabajando en función de un futuro en virtud de separarnos de la economía capitalista. Eso, si nosotros no logramos ese objetivo, vamos a fracasar. Vamos a seguir dominados de la forma en que hemos venido siendo dominados por la burguesía a través de su sistema que es totalizador y envolvente. Por eso es que no es fácil. Su sistema es el capitalismo, totalizador y envolvente. Es su, como diría Iván Mexaro, esa es parte de la tesis de la crisis estructural del capitalismo. En sus estudios, él se dio cuenta que había un metabolismo que el capitalismo desarrolló y que ningún capitalista por separado puede detener. Puede ser que haya un capitalista con buenas intenciones y diga, bueno, yo me voy a poner frente a esta batalla para detener capitalismo. Vale, no lo puedo hacer. El sistema se lo va a devorar. Se lo va a devorar. Entonces nosotros debemos comprender que es como un sistema defensivo del cuerpo, que cuando ve una célula que está haciendo lo que no quiere ese sistema que haga, ¡fum! Como el sistema inmunológico que tenemos dentro de todos los seres humanos, lo ataca. Ahora, tú puedes atacar a 1, 2, 3, 4, pero ¿cómo? Por poner un número, ¿cómo 10 personas van a parar a 10 millones de personas? ¿Cómo? Pues, Es imposible. entonces, estamos hablando de una correlación de fuerza. Nosotros, si tenemos fuerza, vamos a decirlo así, por cantidad, nosotros somos la mayoría, pero por la falta de organización, somos vulnerables ante esa minoría. Y de hecho, esa minoría nos divide y utiliza sectores nuestros para ponernos a pelear entre nosotros. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, lo que nos queda para superar esos desafíos no es otra cosa que impulsar y concretar la construcción de una conciencia de clase. Para eso, no hay otra mejor, digámoslo así, instrumento que la formación. Y decimos instrumento específico porque es algo específico, porque la herramienta tú la puedes utilizar para varias cosas. Utilizar para arreglar varios dispositivos. El instrumento es algo preciso para esto, preciso. Si bien la formación se utiliza para muchas cosas, esta formación va más allá de lo técnico, de lo que cada trabajador tiene que aprender, ¿verdad? Dentro de su experiencia profesional, su oficio, su trabajo, ¿verdad? Para ir mejorando de lo académico en función de lo profesional para concretar su vida celular e ir mejorando en ella. Ahora bien, pero debe haber una formación de clase. Ahí es donde viene el instrumento. Porque es precisa para qué? Para que nos organicemos, ¿verdad? A través o alrededor de un programa. Como lo decía Lenin. Organización y programa. Claro, organización y programa. No te puedes organizar por organizar. Tienes que tener un programa. Ahora, tenemos que construir nuestro programa. El programa de la clase trabajadora, ¿verdad? Si bien en eso se ha avanzado a nivel mundial, sí, tenemos mucho acervo en esa materia, pero hay que ir concretando algo que hemos dejado por fuera, y es el reconocimiento y la autocrítica como movimiento sindical, aquí en Venezuela y a nivel mundial. No crean que nada más somos nosotros,
que es que somos ignorantes en economía, sobre todo en economía política, Eso es una verdad. ¿verdad? ¿Y qué nos aplican? Nos están aplicando una economía que data sus fundamentos, principios y valores del siglo XIX. Y hay muchos economistas que dicen que la economía es una ciencia. Ahora, hay un experimento científico que define si es una ciencia o no. Si nosotros 4 o 5 que estamos aquí nos arrojamos del piso 14, aquí en la azotea donde estamos construyendo este mensaje, los 5 vamos a caer. Indudablemente. Los 5 vamos a caer, hermano, si no tenemos un dispositivo que nos permita volar, que no podemos subir un dron. Los 5 vamos a caer. Ahora, ¿cómo es que, y lo dejo para la reflexión, cómo es que en economía, la economía que se está aplicando está hecha para un grupito, para que se beneficie un grupito de personas, ¿ok? Mientras la gran mayoría pasa hambre, pasa calamidades, pasa esos desaciertos que se llaman económicos, que no me alcanza para la renta, que no, o sea, no. Olvídense de eso. Eso demuestra claramente que si es una ciencia, la ciencia, las establecidas para qué sirve, para el beneficio del ser humano. O es que la investigación médica y el desarrollo de la tecnología en materia de salud, de educación, de todos los elementos electrónicos, los dispositivos, o sea, esto no es para beneficio del hombre, o es para qué, para que la mayoría no tengan acceso, para que, no. Todo nos indica dentro de esta economía que se está aplicando, que data sus fundamentos del siglo XIX y que se origina en algo que se llama el hedonismo, que es la avaricia del ser humano. Sí. ¿Ok? Y que supuestamente se iba a inventar un hedonómetro para medir eso, y que ese Pareto, que eso es lo que es la base de esa economía que se está implementando ahorita y que nos perjudica a todos, como que nosotros los seres humanos vamos a seguir aplicando esa economía. Eso no tiene lógica. Eso es un suicidio colectivo. Entonces, aquí lo que se observa es que son intereses de grupos económicos que dominan al mundo los que se están beneficiando. No hay nada de ciencia en eso. Y que no haya un avance en más de 200 años que te pueda decir, coño, ¿qué pasa en la ciencia? Bueno, no sé, corríjame si me equivoco, si es que yo estudié mal la cuestión o soy bruto, pero en la ciencia, cuando hay una tesis que no explica la realidad, que no puede explicar la realidad, los científicos no dicen, no, la realidad hace trampa, pero esto es lo que vamos a explicar. No, eso nada más pasa con los economistas. Eso nada más pasa con los economistas, Andrés. Que bien sea por interés o por lo que sea, los economistas que apalancan esta economía capitalista que nos están aplicando. Entonces, como lo decía Che, tú no puedes construir el socialismo con las armas mediáticas. Puede ser que tengas que hacer una alianza táctica, lo estamos viendo con nuestro camarada Maduro. Tiene un consejo de economía donde sientan los empresarios, los emprendedores. Yo le sugiero, camarada, Nicolás, si es que a la clase trabajadora, pero una clase trabajadora que pase por una formación de economía política, porque si va a sentar a alguno de nosotros que no está formado en eso, por supuesto que no vamos a saber nadie. Claro. Ninguno va a saber, porque es una autocrítica, no es para señalar a nadie. Hay que autocriticarnos, ¿me entiendes? Porque si no hay crítica y autocrítica, no es revolución. Se estanca y se transforma en un reformismo. Y la clase trabajadora hoy día, la clase trabajadora de Venezuela necesita una dirigencia, ¿verdad? Una dirigencia sindical que esté formada para que a su vez forme a esta clase trabajadora, porque esta batalla todavía va a ser larga. Esto no es una carrera de 100 metros planos, pero hay que prepararse y hay que formarse. Entonces, en virtud de eso, yo invito a todos mis camaradas, dirigentes sindicales, ¿verdad?, a que nos formemos en la materia económica, a que busquemos otras alternativas económicas que existen y que se pueden aplicar, o sea, y que también sirva
para darle insumo al camarada presidente de la República que está dirigiendo este barco de una manera firme, de una manera, oye, con nervios de acero, ante tantas calamidades. ¿Por qué? Porque no ha sido fácil. Una vez, no hace mucho, un camarada me decía que, oye, que él no concebía eso, de que, cayendo en la cuestión de la comparación, que él no concebía que le dijeran que lo que ha pasado Maduro ha sido más fuerte que lo que ha pasado Chávez. Yo me tuve que sentar a explicarle, no, mira, el objetivo siempre ha sido el mismo, destruir el proceso. Ha sido el mismo con Chávez y Maduro. Ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque sí, somos una amenaza industrial extraordinaria para la lógica del capital. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros tenemos una orientación socialista. Y todo lo que ha estado pasando, esta guerra perversa, esta guerra económica perversa, proeguiártera, contra el pueblo de Bolívar y Chávez, hermano, esto es brutal, brutal, y criminal, criminal, y bueno, hoy tenemos que decirlo. Parte de eso es lo que está pasando con la hija de una de nuestras compatriotas. Y su esposo creo que también está secuestrado en El Salvador. O sea, Sí. ¿qué más aberración que esa para demostrar lo que es esta guerra? Esto es basura. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer un sistema basura como el capitalismo? O sea, tenemos que estar locos. Tenemos que estar locos, alienados. Y quien defienda eso, está alienado. Ahora bien, la recomendación nuestra, para nosotros mismos, los camaradas dirigentes sindicales, hoy que se conmemora el 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajador y se conmemora a estos mártires de Chicago, por todo lo que dieron, su vida, su sacrificio. Claro, vale. Ahí no hay otra cosa que altruismo, hermano. O sea, eso es socialismo. Mientras estos perros están secuestrándole una... Bueno, no voy a seguir hablando de esa... No, mira, de verdad que como actores económicos debemos de hacer aportes, y para hacer aportes, como tú dices, a la política económica tenemos que estar formados, tenemos que estar preparados. Y para cerrar el programa, Adrúbal, bueno, despídete con un mensaje para la juventud, para la clase trabajadora. Mi mensaje es que debemos formar. Más allá, no negándola, sin menoscabo, como decimos los abogados, sin menoscabo de la formación técnica de cada quien en su profesión, en su oficio, que eso debe ser hasta el día que uno tenga fuerza y pueda hacerlo. El instrumento de la formación de clase. Porque sin la formación de clase no vamos a lograr esa famosa consigna de Mary Engel que definen el manifiesto comunista, trabajadores del mundo unidos. Ellos estaban preclaros en la situación y nosotros tenemos que ubicarnos y aterrizar. Nuestro socialismo es bolivariano, pero también debe ser científico. Ahora, tenemos una formación bolivariana, muchos de nosotros, y tenemos que profundizarla. ¿Ah? Y claro, en su justa dimensión, en su justa dimensión, porque hubo próceres que en su momento se comportaron de una manera y en otro momento de otra, y eso conspiró con el proyecto de la patria grande. Pero también tenemos que formarnos en el socialismo científico, porque nosotros consideramos desde aquí con humildad, y lo lanzamos como propuesta, que el socialismo bolivariano y científico del siglo XXI. ¿Por qué? Porque el sujeto histórico que está llamado a cambiar las reglas del juego somos nosotros, la clase trabajadora. Y de esta manera cerramos este primer episodio del podcast, su podcast, Diálogo entre Trabajadores. No sin antes recordarles interactuar con nosotros, enviar allí sus sugerencias, sus dudas, sus inquietudes y bueno, sus observaciones y críticas. Darle like y suscribirse para seguir en sintonía en función de los siguientes episodios. Nos vemos.